Estamos en el horario de ética profesional y vamos a aperturar la primera parte de la guía número 3. En la guía 2, si bien recuerdan, pues estuvimos hablando de lo que era la moralidad, ¿verdad? Ustedes la importancia que tiene la moral como personas individuales. Hablábamos de pues las virtudes que como seres humanos desarrollamos, ¿verdad? Que responden a habilidades o destrezas que tenemos, pero también tenemos que comprender, ¿verdad? De que si bien es cierto, pues tenemos habilidades y destrezas, también tenemos que ser conscientes de que hay virtudes en el sentido de la moral, ¿verdad? Que nos van a permitir ser mejores cada día, nos van a permitir encajar en los diferentes escenarios y ambientes en los cuales nos encontremos. Lamentablemente, pues hemos conocido a muchos profesionales que son carentes de moral, sus actos, la forma del trato hacia los demás, la manera de expresarse, incluso el vocabulario, la actitud que emplean, pues muchas veces es muy ofensiva, ¿verdad? Y tiende a dañar o menoscabar la integridad física y emocional de las personas. Yo les explicaba a ustedes, ¿verdad? Que el hecho de que cuando nosotros hablamos, pues, del profesionalismo, el profesionalismo no gira solamente en que sepamos hacer el trabajo, sino también la manera en que nos conducimos y comportamos al realizarlo. Y pues vamos a regresar un poquito a este tema de la ética profesional, porque vamos a hablar ahora de las profesiones. Y pues la ética profesional, pues ya hablamos de que hay tres tipos de ética. Hay una ética profesional, hay una ética moral, ¿verdad? Hay una ética que, por ejemplo, si estamos en la iglesia, pues hay una ética para ello. Si estamos en nuestro ámbito, por ejemplo, familiar o en nuestra sociedad también hay una ética. Pero en el tema del profesional es muy importante recalcar eh, el punto o el aspecto de que cada profesión tiene un nivel de exigencia o tiene una demanda respecto a la conducta. Dice la ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que está incluida en la ética aplicada, ya que hace referencia a una parte específica de la realidad. Por otro lado, la ética profesional está constituida por el conjunto orgánico de derechos y obligaciones morales. Deriva sus finalidades y normas específicas de la condición básica de persona en armonía con los anexos que implica exigencias del bien común. Entonces, vea, pues la ética profesional tiene un marco de actuación y de hecho, pues en el aspecto de la moral, como seres humanos, nuestra moral es regida por una conciencia personal, por una conciencia individual, pero a veces esto no es suficiente y por ello, porque hay muchas personas que no tienen esa conciencia personal o individual, pues se ve la necesidad de acudir a medios o hacer uso de instituciones legales, ¿verdad? Y entonces hay una moral que es regida por leyes, ¿sí? Por ejemplo, usted sabe que, bueno, moralmente sabemos que no podemos matar, o sea, es un delito, es algo que no es correcto, es algo que ante los ojos de Dios pues, es un pecado muy fuerte en el sentido religioso, en el sentido espiritual, en una forma de pensamiento individual. Pero legalmente la Constitución Política de la República habla del derecho a la vida y de aquellos que priven de la vida a otros, pues la manera en que serán procesados legalmente. Entonces, lamentablemente, si nos quisiéramos regir respecto a la moral en un ámbito, al acto moral individual, no, realmente vemos que hoy en día, pues, las personas, como les digo, si habiendo leyes, las sobrepasan, las ignoran o las desechan, pues, digamos, si no hubieran, ¿verdad? Entonces, y también, pues, que la sociedad nos exige ciertos niveles de conducta o comportamiento como personas individuales. Entonces, el buen profesional tiene que estar consciente de esto, tiene que saber de que va a haber una normativa, que va a haber un marco en el cual este pues se va a poder desenvolver y pues va a poder, va a poder eh,
realizar cada una de sus tareas o responsabilidades, desenvolverse como tal, pero considerando que tiene un límite de acción, que hay normas, hay reglas que regulan sus actividades. Entonces, a eso se refiere la ética profesional. Dice, la ética es importante porque trata acerca del fin último, donde el hombre encuentra la felicidad, ya que todo hombre sabe de algún modo qué ha de hacer para ser feliz y tiene cierta idea del bien, del mal. Sin embargo, el estudio científico de estas cuestiones añade profundidad y solidez a los principios morales y es de gran utilidad a la hora de dirigir la conducta humana. Eso lo dijo Rodríguez. Entonces, esa es la importancia o el aporte que hace la ética respecto a regular la conducta. Ahora, la ética profesional busca o el objetivo de esta es que el profesional sea un modelo ante la sociedad, o sea, tenga una guía, sea un ejemplo de rectitud o un ejemplo de buena conducta o que sea alguien correcto en el ámbito moral, económico, político o en todos los sentidos en los que se desenvuelva. Ese es el objetivo de la ética, no solo que sea una persona pues que sepa hacer su trabajo, ¿verdad? Ese no es el objetivo de la ética. La ética tiene como principal objetivo, como ya dije, pues que la persona sea bien vista. De hecho, hace un momento en uno de los cursos hablábamos con los jóvenes de turismo, estábamos viendo el tema del Congreso de la República y pues sacábamos al tema de quiénes son los que integran el Congreso o el organismo legislativo. Y leyendo, pues veíamos, estudiando, veíamos que son los señores diputados. Entonces preguntaba un alumno, o sea que cualquier persona puede ser diputado. Entonces yo les decía, sí, la ley lo establece de esa manera. De hecho, en el artículo 62 dice, 162 dice que una vez la persona sea guatemalteco naturalizado, eh, y que sea de reconocida honorabilidad, dice la ley. Entonces, este puede ser o puede postularse al cargo de diputado. Y me decía él, "¿Y no hay mayor exigencia?" Y yo le decía, no, la ley dice que tiene que ser guatemalteco, guatemalteco de origen y tiene que pues, ser una persona que sea intachable ante la sociedad, ¿verdad? Es decir, que sea reconocido, que cuando las personas lo vean, pues digan, no, esta es una buena persona, es amable, es educado, es atento, respetuoso, ha aportado, ha ayudado, buen trabajador, es buen estudiante. Entonces, a eso se refiere cuando la ley dice de reconocida honorabilidad. No necesariamente estamos hablando de una persona, perdón, que sea de un estatus alto, ¿verdad? Sino hablamos de una persona que ante la sociedad es bien visto, que ha guardado una buena compostura, ha tenido una actitud correcta y ese es el objetivo de la ética. Por eso, vean, dice, es un ejemplo de vigor moral, económico, político y pues, en todos los sentidos, en todo lo que se desenvuelve una persona que sea un modelo, que sea un ejemplo a seguir para los demás. Pero vemos que lamentablemente, pues a veces no es así. Por ejemplo, pues yo les decía a los jóvenes, en el caso de los señores diputados, ¿verdad? Lamentablemente decía él, pero ellos no son tan buenos. Entonces yo le decía, o la política no es tan buena. Yo le decía, realmente no es que sea la política la mala, no es que no haya un buen sistema en nuestro país. El problema es que no hay conciencia moral, ese es el problema. Y pues leyes hay, una forma correcta de actuar hay, pero pues las personas han tomado decisiones, han desviado sus pasos, se han dejado llevar por la corrupción, han caído en actos ilegales, pero es a causa de que se ha perdido la moralidad. No es que la política, no es que no hayan leyes, no es nada de eso, sino es realmente la persona. Y esto responde a la integridad que tenemos como seres humanos. Veamos qué es la profesión. La profesión dice, según este personaje, Augusto Hortal dice, propone cuáles serían las características o rasgos que deberían estar presentes en una determinada ocupación laboral para ser llamada profesión. Primero, prestar un servicio específico a la sociedad. Piense, al momento de usted desenvolverse, al momento de usted, pues, ser un servidor
usted realmente está prestando ese servicio a la sociedad, es decir, está contribuyendo con la sociedad. El segundo dice, prestar un servicio a la sociedad por un conjunto de personas que se dedican a ello en forma estable, obteniendo así su sustento, formando con los otros profesionales un colectivo que tiene el control del ejercicio de la profesión y acceder a ellas tras un largo proceso de capacitación técnico, teórico práctico, perdón, práctica de la cual depende la acreditación o licencia para ejercer dicha profesión. Entonces, primero, para que se dé una profesión o para que haya una profesión, el profesional tiene que prestar un servicio, ¿sí? A la sociedad, pero al prestar ese servicio, el conocimiento previo para poder elaborar el servicio lo tuvo que adquirir a través del proceso académico y tiene que tener un documento que respalde o que acredite que realmente estudió, se preparó y tiene el conocimiento clave para poder desarrollar o desenvolver un trabajo. Un ejemplo, ¿verdad? X empresa se dedica a la capacitación bueno, no es una empresa, ¿verdad? X persona se dedica a la capacitación de mujeres en el ámbito de la belleza. Y ustedes saben que hoy en día hay muchas academias de belleza. Y pues, como bien sabemos, por ser el sistema de enseñanza-aprendizaje es en un sentido académico, es necesario que estos centros estén avalados por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, una escuela de música, tienen que estar sí o sí avalados por el Ministerio de Educación. Y resulta que esta persona capacitó a un grupo de mujeres, les enseñó las técnicas y todo, llegó al proceso final de la capacitación y les da un diploma. Aparentemente el diploma pues era un documento que respaldaba a las mujeres por haber estudiado o haber cursado ese proceso, ¿verdad? Y resulta que cuando les da el diploma y todo, aparecía, se otorga el presente diploma al nombre de la persona por haber cursado tal y tal y tal y tal. Y cuando se ve la firma, tenía la firma de la que enseñó la técnica únicamente. Eso es ilegal, en primer lugar, eso no es correcto. ¿Por qué? En primer lugar, vemos un acto de inmoralidad, primero, e inconsciencia, porque si las mujeres que se capacitaron y se prepararon e invirtieron sus recursos económicos y materiales, su fuerza, estuvieron presentes en el proceso teórico práctico, fueran a solicitar empleo, qué sé yo, a un salón de belleza o qué sé yo, un spa o algo, y les piden el documento que acredita que estudiaron y ellas entregan esa hoja, eso no tiene ninguna validez, porque es la firma de una persona X que no tiene un peso legal. Entonces, también tenemos que considerar que ustedes, si se están preparando, si ustedes están estudiando, ustedes tienen que tener un diploma o un título que acredite el proceso de capacitación, pero usted no puede pretender ir a una empresa, solicitar un empleo, un cargo opuesto, y pues cuando le pidan, mire, quiero ver pues en dónde usted estudió, en dónde usted se acreditó. El buen profesional tiene que tener un expediente que es conocido como el currículum vitae. Yo les dije, les voy a estar hablando de esos temas, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla general para que podamos comprender mejor a través de unas imágenes. ¿Alguien ha creado en alguna ocasión su currículum vitae? Pregunto, ¿en alguna ocasión alguien ha creado su currículum vitae? Si no, no hay ningún problema, solo dígame, no, yo no, no, o sí, no sé, ¿no? Muy bien, hoy vamos a aprender esto. Mire, pues, cuando usted va a solicitar empleo, usted tiene que llevar un expediente de presentación personal. Ese expediente, bueno, en sí puede ser un expediente completo o bien puede ser una hoja de vida, que es conocido como currículum vitae. Esto lo solicitan empresas de carácter formal, ¿sí?
todas aquellas empresas que sean de carácter formal le van a solicitar a usted como buen profesional haga entrega de su expediente personal, que es el currículum vitae. El currículum vitae está dividido en cuatro partes, que es la parte de los datos personales, la formación académica o profesional, la experiencia laboral y las recomendaciones que pues tenemos nosotros como personas. Adjunto a esto que están viendo aquí es la hoja de vida, ¿verdad? Entonces se detallan los datos de la persona, la formación académica, en dónde ha elaborado, quién le recomienda, entre algunos otros datos personales de aptitud, ¿verdad? Eso ya es criterio personal. Pero esto, hay diferentes modelos de currículum vitae, que es lo que están viendo ahí en pantalla. Ven, hay diferentes fichas. Estos son solo formatos, pero en realidad es el currículum vitae. Ahora, a esta hoja o a esta ficha, nosotros le adjuntamos una serie de documentos que conforman un expediente. Y entonces, cuando nosotros nos presentamos a solicitar empleo, pues nosotros entregamos tal expediente de tal modo de que nosotros pues podamos hacer un proceso de carácter formal. Entonces es lo que yo le digo. Tenemos la parte de descripción de datos personales, donde estudiamos, y en donde estudiamos tenemos que hacer referencia de los ciclos académicos que hemos cursado. Por ejemplo, el nivel básico, de qué año, primario, perdón, de qué año, el nivel básico, de qué año, el nivel diversificado, de qué año, en qué centros educativos nosotros estudiamos. Pero eso va en detalle en la hoja de vida o el currículum, que es lo que están viendo ustedes acá. Vean, va acá. Voy a ver si me amplía acá esta imagen. Entonces, ahí se describe. Ahora, para poder respaldar dicha información que nosotros estamos proporcionando, nos van a pedir que nosotros adjuntemos la documentación que respalda tal información. Esto es otro punto, ¿verdad? Entonces, era lo que yo les decía. Por ejemplo, en el caso de estas personas, de estas mujeres que estudiaron, si, por ejemplo, ellas fueran a solicitar empleo a alguna empresa de carácter formal, le van a pedir su expediente. Y cuando ellas entreguen su expediente, aquí está, miren, aquí está la parte de los datos personales, yo creo que ahí logran ustedes visualizar, pero voy a ampliar. Permítanme, vamos a ver qué se hizo. Ahí está. Aquí, vean, datos, dice acá. Bueno, este no está en español, pero vamos a ver aquí si hay otro modelo. Y pues bueno, voy a avanzar. Cuando entonces se va a esta parte de lo que es de lo que es la investigación o el adjuntar un documento legal, tenemos nosotros que adjuntar copias de nuestros diplomas o títulos obtenidos en cada uno de los procesos. Por ejemplo, cuando yo he entregado mi expediente y yo digo haber estudiado la carrera de bachillerato en turismo, en donde yo estudié en el centro educativo en el cual yo me profesionalicé, ellos me entregaron mi diploma de bachiller en turismo. Entonces, ese diploma va firmado por el director del centro educativo, pero también va firmado por el Ministerio de Educación, porque está siendo respaldado y avalado por el Ministerio de Educación. Y es más, cuando nosotros obtuvimos, bueno, ese trámite lo hice yo, me gradué y todo, tuve que ir a registrar mi título. Entonces, lo mismo en la universidad. Entonces, si yo digo haber estudiado, tengo que adjuntar la documentación correspondiente. Y pues yo les decía, hablábamos con esta persona y yo le decía pues que me parecía injusto por el hecho de las personas que estudiaron y que no, ese documento no les va a servir de nada, no les va a respaldar en nada. Y en el caso de ellas, una injusticia. Pero en el caso de la persona que lo hizo, me parece un acto de inmoralidad e inconsciencia tan fuerte, porque ¿cómo es posible? Bueno, en primer lugar, aquí viene el punto. Recuerde que la profesión es prestar un servicio a la sociedad, pero ese servicio que usted prestó, usted tiene que tener el conocimiento del servicio. O sea, usted aprendió a hacer un oficio, aprendió a hacer un trabajo, pero se tuvo que haber preparado académicamente. Y yo le preguntaba a la persona, yo le decía, ¿será que la técnico capacitador que las instruyó tiene algún nivel en el ámbito educativo? Es decir, ¿ha estudiado pedagogía?
y me decía: "No". Yo le decía: "Ahí está la respuesta". Esta persona ignora del proceso académico pedagógico, por esa razón es que cometió ese acto. Pero yo le decía: "No, es que, yo creo que hasta el menos letrado sabe que cuando se trata de un proceso de formación académica es necesario que esté avalado por el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros también tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar bien alerta de que los títulos, diplomas o todo lo que vayamos a cursar sea avalado por el Ministerio de Educación, que a las academias, que a los centros educativos a los cuales nosotros nos dirijamos, nos den la certeza de que sí nuestro título va a ser avalado. ¿Por qué? Porque luego cuando nosotros pretendamos ejercer como profesionales, esto va a ser un proceso sumamente importante. Por ejemplo, usted ahorita pues ya está en la recta final, usted se va a graduar y al finalizar, pues los que estudiaron el bachillerato sabemos que es un diploma, los que estudiaron el perito es un título. Recordemos que el bachillerato nos acerca a la universidad. Entonces, que sabemos que vamos a tener un expediente, vamos a tener un documento que respalda que nosotros nos preparamos. En este caso, ustedes, ¿verdad? Se han preparado. Entonces, creo que allí es donde se muestra la profesión. Desde este punto, ¿verdad? Ahora bien, el hecho de tener un documento legal que respalde que sí estudié y que tuve todo el proceso académico, no quiere decir que yo tenga la habilidad y destreza en el oficio, porque también yo les decía, he conocido a muchas personas que sin necesidad de cursar en una escuela, en un instituto, en una universidad, tienen mucho conocimiento y mejor dicho, pues son máster en el área, ¿verdad? O sea, es gente que sabe y conoce del trabajo. Entonces, también, pues, es, un punto que tendríamos que resaltar, ¿verdad? Pero el aspecto correcto de hablar de una profesión es que preste un servicio, pero que haya estudiado y que tenga un respaldo. Dice Hortal aclara que no todas las profesiones lo son en la misma medida, ni todas alcanzan a la vez el mismo grado de profesionalización. Es decir, que las profesiones van logrando poco a poco esta sistematización y especialización de su actividad. Por su parte, González y Méndez han establecido varias definiciones de profesión que se pueden unificar y sintetizar en las siguientes ideas. La profesión como la realización humana de cada persona. Entonces, ahí es lo que yo les digo, no hay necesidad de tener un título, para tener una profesión. Es decir, que cuando usted desarrolla una tarea, un oficio, y lo hace con rectitud y exactitud, pues usted tiene una profesión. Por ejemplo, los señores de mantenimiento, ¿verdad? En las empresas, quizá ellos, pues, no han estudiado, no han cursado ningún nivel académico, pero, pues, saben hacer un trabajo, entonces a eso se refieren estos profesionales. La profesión como búsqueda del bien común y de la responsabilidad social. Entonces, ellos nos dan aquí 2 conceptos de qué puede ser, la profesión, ¿verdad? Pero ya les digo, desde el punto de vista legal, pues, hoy en día, les contaba yo a los muchachos, ¿verdad? Que cuentan las personas mayores que antes, para poder solicitar empleo, pues les decían únicamente: "¿Sabe leer y escribir?". Sí, y eran bienvenidos. ¿Qué nivel cursó? Tercero básico, y eran unos genios. Pues me gradué, eran niveles superiores. Hoy en día, para usted poder ocupar un cargo mediano, por decirlo así, en una empresa seria o de carácter formal, usted tiene que tener 6 semestres de la universidad para poder ocupar un cargo y tener una condición económica moderada. No estoy diciendo buena ni súper alta, sino promedio. Entonces, necesita sí o sí, pues, tener un respaldo respecto a su formación, ¿verdad? La falsificación de documentos es penada por la ley. Hay personas que, como no han hecho el proceso correspondiente o la formación académica, han falsificado documentos y cuando han sido sorprendidos, han sido procesados legalmente, porque eso es incorrecto. Eso se llama falsificación de identidad o de documentos personales. Dice aquí, la vocación y el compromiso es fundamental en la vida de cada profesional. Mire, ayer escuchaba una frase en una serie y decía algo así como, desde que empecé a amar lo que hago, dejé de trabajar. Era algo así la frase, la estoy parafraseando. Y pues creo que esto también es muy importante, ¿verdad? No hay nada mejor que nosotros disfrutemos de nuestro trabajo, que nos identifiquemos con nuestro trabajo, porque lo vamos a hacer con vocación, es decir, vamos a poner de nuestra parte empeño, dedicación, amor en lo que nosotros estamos haciendo. Pero si usted lo hace por compromiso, lo hace solo por devengar un sueldo, créame, se va a sentir esclavo del lugar al cual usted está laborando.
porque usted no se está sintiendo identificado. Yo creo que si usted ahora se está profesionalizando, si usted se está preparando como en la carrera o en la especialidad que está cursando, es porque a usted le gusta, es porque usted considera tener las habilidades y destrezas. Por ende, cuando salga al área práctica, mi recomendación y consejo que le doy es disfrute su trabajo. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en un chequeo médico y todos sabemos que lamentablemente el servicio X está muy bajo, es muy precario, las condiciones y todo en Guatemala, lamentablemente, pues es el recurso que tenemos disponible. Y pues resulta que yo fui a un chequeo y un control médico. Y pues yo ingresé, ¿verdad? La verdad no me sentía bien y pues ingresé, traté la manera pues de ser amable, cordial, pero resulta que yo llegué casi que 25 minutos tarde. Y entonces la médico muy molesta, pues dijo, está bien, que pase, pero esta es la última vez. Muy bien, ingresé y saludé. Cuando yo ingresé a su oficina, la manera en que me trató, pues, fue una manera muy fuerte, muy pedante, muy altanera, pero en realidad, pues, yo siempre he dicho, mi educación no pelea con nadie, ¿verdad ustedes? Y entonces me empezó a tratar, me dijo: "¿Por qué está aquí?". Entonces, sí, fíjese que yo tengo esta situación, hace un año yo vine y le empecé a explicar. Sí, pero que la trataron, a eso voy, fíjese, y yo le trataba de explicar, y entonces me respondía, pero era una manera muy altanera y muy pesada. Y entonces hubo un momento en donde yo me quedé callada y me dice: "Respóndame lo que le estoy preguntando", pero ya fue en un tono de voz muy elevado. Entonces vine y yo dije: "Si me pongo a discutir con ella, me voy a enojar, voy a perder mi tiempo y no, muchas gracias". Entonces yo le dije: "Tiene razón, si eso le hacía ser feliz, está bien, yo no iba a pelear con nadie". Yo: sí, tiene razón, disculpe". Entonces le comento, yo otra vez volví a empezar. En fin, pues yo estaba con algunas personas y conté mi experiencia y me dicen: "¿Qué les dijiste?". Pues hice esto y esto y esto. Y pues me responde mi mamá y me dice: "Me molesta", dice ella, "y yo no me hubiera quedado callada", me dice, "porque ellos no están trabajando ad honorem, ellos están trabajando con el pago que hacemos muchos guatemaltecos. Por ende, ellos tienen que ser amables, tienen que ser atentos, y es que están tocando temas delicados de una persona, que es la salud". Entonces yo le decía, pues ahí claramente podemos ver que esta persona labora por amor al dinero, no porque tenga una pasión o porque tenga una vocación social, ¿verdad? Porque definitivamente no lo tenía. Y pues al final yo me retiré de la oficina, al final pues me paré riendo, ¿verdad? Ustedes, porque me causó gracia el ver la actitud y muchas veces el tener como ese nivel o esa autoridad, ellos creen que pueden socavar o menospreciar a las personas. Yo le decía a mi mamá, pues yo hablé y todo, ¿verdad? Y le respondí un par de cosas, pero yo le decía, si yo, obviamente, que tengo, pues no voy a decir que estoy a un nivel superior, ¿verdad? Pero pues tengo una forma de expresión distinta, me sé comunicar y eso me trató de ese modo. Ahora pensemos en aquellas personas que son humildes, aquellas personas que son de escasos recursos. Yo le decía a mi mamá, me molesta que gente así ocupe esos puestos porque no son nada conscientes del trabajo que tienen que realizar, no tienen vocación. Entonces, el ser profesional, ya vimos que se requiere de servir a la sociedad, de tener una formación teórico-práctica y sobre todo, pues, de que haya una vocación, que haya una identidad en el trabajo que nosotros desarrollamos. Pero bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden que es la primera parte de la guía número 3.